la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución, es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido, en la cual debemos siempre darle la gloria y la honra solamente a Él. Oremos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. En esta mañana, una vez más, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, regocijados por tu gran favor, por tu gran misericordia, por todo lo bueno y por todo lo misericordioso que eres con nosotros cada día. Nos concedes un día más de vida, Señor, una mañana más donde nos podemos presentar delante de ti y poder darte gracias por tu palabra,
por hablarnos cada día, Señor. Y hoy también, Padre mío, estamos atentos, nuestro corazón está dispuesto, nuestros oídos están dispuestos a oírte, a atesorar lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Y no solamente atesorarlo, sino también pedirte que nos brindes la capacidad de poder poner en práctica tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, toda la gloria y toda la honra sea a ti. Toda la gloria y la alabanza sea a tu nombre, Señor. Bendito y alabado eres, Rey de reyes y Señor de señores. A ti te encomiendo mi vida. A ti te encomiendo este tiempo, Señor, y nos exponemos a tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor. Grande y alabado eres por siempre. Amén. Amén. Ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todo tu día. Bien, hermanos, el día de ayer nosotros estuvimos culminando el capítulo 10 de Mateo y estuvimos hablando respecto a quién nosotros debemos temer frente a las amenazas que podríamos recibir con motivo o por causa de Cristo. Él estaba advirtiendo a sus discípulos que cuando iban a cumplir la misión que Él les había encomendado, pues que iban a tener todo tipo de amenazas, pero que no deberían tener miedo a quienes atenten contra su vida física, humanamente hablando, hombres terrenales que puedan amenazar la vida de los discípulos, de los apóstoles. Esto nosotros también debemos tenerlo muy en cuenta, hermanos, de que por la causa de Cristo vamos a ser nosotros hasta humillados y vamos a ser, en ciertas partes del mundo, nosotros somos testigos ya de cómo nuestros hermanos en Cristo, mártires del Señor, están siendo sacrificados, ¿verdad? Están siendo matados por la causa de Cristo. Pero nosotros debemos prepararnos para no tener miedo a los hombres. Al contrario, solamente debemos guardar el respeto y el temor a Dios, que es el único a quien nosotros debemos temer. Vimos también cómo el Señor nos valora de tal modo de que el Señor nos comparó. Por ejemplo, en el versículo 29 leímos de que Jesús hace referencia a los pajarillos, que aunque se pague muy poco por ellos, ¿no? Dios así como cuida de los pajarillos, así como tiene en cuenta cada movimiento de los pajarillos, incluso Dios tiene en cuenta cuando muere un pajarillo, cuando cae a tierra. Del mismo modo también dice el Señor, ustedes valen mucho más que los pajarillos. Entonces, si Dios cuida de las aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Y también tener en cuenta el confesar al Señor con nuestras vidas, no solamente de labios, ¿verdad? Confesar que somos hijos de Dios, no negar al Señor ni con nuestros labios ni con nuestros actos, porque concluimos de que muchas veces nuestros mismos actos suelen negar al Señor delante de los hombres. Luego también hablamos acerca de que Jesús es causa de división, ¿no? Él dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer división, yo he venido a traer espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice el Señor, refiriéndonos pues de que cuando en una familia no todos son cristianos, ¿de verdad? Y uno o dos son cristianos y los otros dos no, entonces ahí ya empieza la división, empiezan a haber problemas, la persecución empieza en casa, ¿no? Porque muchos pueden tildar de traidor a quien sigue a Cristo,
renunciando a las tradiciones de la familia, renunciando a las costumbres de la familia. Entonces, por ahí empieza la humillación. Pero también, en el tiempo de la persecución, definitivamente, quienes quieran salvar su vida en la tierra y vienen a amenazar de que hay cristianos en casa, entonces van a terminar acusando a sus propios hermanos o a su padre o a sus hijos para salvar sus vidas, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O en el versículo 29 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor traza prioridades en nuestras vidas, ¿no? Definitivamente, si nosotros amamos a Cristo, tenemos que amarlo más que a nuestros propios padres. Eso también es causa de división, porque quienes amen más a sus padres van a ver con malos ojos a quien amen más a Cristo que a sus propios padres. Aquí el Señor no está sugiriendo de que no amemos a nuestros padres o de que no honremos a nuestros padres, para nada. El Señor ha venido a dar cumplimiento a la ley, y la ley dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Y esa palabra honrar, hermanos, nosotros en su momento lo hemos visto y profundizaremos un poco más con respecto a hasta dónde nosotros debemos honrar, hasta dónde es el, digamos así, el punto en que debemos honrar a nuestros padres. Bueno, tiene un límite, y ese límite es de que no podemos amar y honrar a nuestros padres más que a Cristo. Y entonces Él dice aquí, el que ama más a su padre y a su madre, el que los ama más que a mí, no es digno de mí. También debemos amar a nuestros hijos. Los que somos padres tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Pero el Señor Jesucristo también pone un límite y dice, el que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el Señor está estableciendo una prioridad aquí, que Él debe ser el primero en todo, en todo. Lógicamente que esto no es fácil de asimilar. Y hay cosas y hay situaciones que en el caminar cristiano no son fáciles de aceptar. Bueno, el Señor dice, el que no toma esa cruz, el que no toma la decisión de seguirme y está decidido a tomar decisiones radicales, cruciales en su vida, y estar dispuesto a todo, incluso hasta morir por mí, entonces es digno de mí. El que no toma esa cruz no es digno de mí. El que no tiene esa capacidad de disponer su vida a causa mía, entonces no es digno de mí. El que haya su vida, el que cuida su vida, el que prefiere mejor, si ve que ser cristiano arriesga su vida y decide no seguir el camino cristiano porque no quiere arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo aferrado a esta tierra, aferrado a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Lo mismo que le sucedió a la esposa de Lot, ¿recuerdan? Que el ángel les dijo a Lot, sal con toda tu familia. Todos los parientes que tengas en casa, salgan y vayan hacia los montes y no miren hacia atrás. Huyan para que la destrucción no les alcance. Perdón. Sin embargo, la mujer de Lot, ella estaba aferrada a su tierra, estaba aferrada a las cosas materiales, amaba las cosas que estaba dejando atrás, y ella no lo estaba dejando atrás por su propia voluntad. Ni las hijas, ni incluso Lot mismo. El ángel tuvo que cogerle las manos y jalarlos, arrastrarlos fuera de la ciudad. Y cuando ya estaban yendo, la esposa de Lot, llevada por el amor hacia lo terrenal, hacia lo que estaba dejando, hacia lo que le estaban arrebatando, hacia lo que le estaban quitando, ella miró atrás, ¿no? Entonces, ella amó más su vida, amó más lo que tenía en esta tierra, y lamentablemente
perdió su vida a causa de ello. Entonces, el Señor nos está diciendo, el que ama más su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. ¿Qué hallaremos nosotros? La vida eterna. Es lo más valioso. Es lo que nosotros tenemos ya, esa esperanza de vivirla. Ya estamos viviendo la vida eterna. Los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ya no moriremos jamás. Tal vez nuestro cuerpo morirá, pero nuestra alma, nuestro espíritu vivirá eternamente y para siempre. Ya no volveremos, ya no moriremos, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos resucitado para vivir eternamente y para siempre. Y ya la hemos hallado. Es mejor perder nuestra vida terrenal, es mejor perder nuestra vida humana para ganar la vida eterna en Cristo Jesús. Pues en las nubes pronto nos recibirá. Finalmente hablamos acerca de las recompensas, ¿no? Dice el Señor en los versículos 40 al 42, el que recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de poder servir, de poder ser parte del reino de los cielos, de muchas formas. Hablando a partir de que nosotros, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de la salvación que hemos hallado en Cristo Jesús, una vez estando dentro del reino de los cielos, entonces nosotros tenemos muchas ocasiones de poder servir a nuestro prójimo, de poder ser activos en el reino de los cielos, ¿no? Y una de ellas es atendiendo a quienes pregonan la palabra del Señor, atendiendo a quienes enseñan la palabra del Señor, a quienes trabajan en el reino de los cielos. Nosotros también debemos involucrarnos en el trabajo, pero de repente tenemos algunas limitaciones, pero hay otras formas de poder también ser parte del trabajo en el reino de los cielos. Y el Señor dice, si tan solamente das un vasito de agua fría solamente a alguien, a un discípulo, a un justo o a un profeta, entonces tienes tu recompensa. Muy bien. El día de hoy vamos a leer Mateo, capítulo 11. Ingresamos al capítulo 11 y vamos a leer los primeros 19 versículos de este texto, de este capítulo. Dice la palabra del Señor: los mensajeros de Juan el Bautista. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres
es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué misterio existe, que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla. Damos gracias al Señor por su palabra. Los mensajeros de Juan el Bautista. Bien, el Señor terminó de dar las instrucciones a sus discípulos, ¿no? Les encomendó esta primera comisión. Esta fue una de las primeras comisiones que les encomendó. En esta oportunidad fue a los 12. Vamos a ver más adelante que luego Jesús los envía a otra misión y ahora envía a 70 de sus discípulos, ¿no? Ya no solamente a 12, sino ahora a 70. Y en esta oportunidad, pues, una vez que Jesús dio las instrucciones a sus discípulos, se va a otros pueblos de Galilea, ¿no? Los pueblos de donde vivían la mayoría de los discípulos, y se pone a enseñar y a anunciar el mensaje del Señor, su mensaje, el Evangelio. Y Juan estaba en la cárcel. Y aquí puede surgir una pregunta. Bueno, vamos a leer en los otros evangelios, especialmente en Lucas y en Marcos, en Lucas sobre todo, de el motivo por el cual Juan el Bautista llega a ser encarcelado. Ahora, esto fue ajeno a los oídos de Jesús. Jesús no supo que Juan fue encarcelado. No hizo nada Jesús por este motivo, para evitar que Juan fuese encarcelado, y tampoco, ¿por qué no hizo nada para evitar de que Juan muriese en la cárcel? Porque una vez que Juan fue encarcelado, y vamos a leer también de que ya no salió, sino solamente sin cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús permitió todo esto? Siendo que aquí Jesús va a hablar de Juan, va a dar testimonio de Juan, ¿no? De cómo él
fue profetizado y tal profecía se cumplió en Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Jesús no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué permitió que muriese en la cárcel? ¿No? Respuestas exactas a estas interrogantes que estoy planteando no las vamos a encontrar. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que en la soberanía de Dios, muchas veces a nosotros los hombres nos van a suceder cosas que creemos que no nos deberían suceder porque somos hijos de Dios. Como por ejemplo, estas situaciones. ¿Cuántos cristianos han llegado a las cárceles? Justa o injustamente. ¿Mm? Pero la cuestión es sobre todo a quienes llegan injustamente, ¿no? ¿Por qué llegó Juan el Bautista a la cárcel? ¿Fue justo o injusto la razón por la que llega? Bueno, sabemos que fue injusto. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que llegue? Entonces, la conclusión a la que nosotros podemos llegar a estas interrogantes es de que Dios tiene un propósito. Muchos han dado testimonio de que han llegado, por ejemplo, a la cárcel sin haber cometido ninguna falta, siendo inocentes, y llegan a la cárcel y al principio, lógicamente, les chocó, les dolió, no entendían el porqué. Pero luego ellos terminaron cumpliendo un propósito dentro de las cárceles, de las cuales cuando salieron, ellos dieron testimonio, dan testimonio de que verdaderamente Dios les había, tenía una razón el por qué les permitió ir a la cárcel. ¿Mm? Hace poco yo me comuniqué con un hermano y me contó su testimonio de que había llegado a la cárcel injustamente. Lo habían acusado de algo que él no había cometido. Y él no entendió en ese momento. Pero él comenzó, allí en la cárcel, él se reconcilia con el Señor. Porque él había sido cristiano y se apartó y cae en la cárcel injustamente, ¿no? O sea, sin ninguna acusación válida. Sin embargo, él allí en la cárcel se reconcilia con el Señor. Y empieza a predicar la palabra del Señor. Y personas que él menos pensó que se iban a convertir al Evangelio, resultaron convirtiéndose al Evangelio. Entonces él entiende ahora que Dios lo había utilizado, que Dios había permitido eso para poder cumplir ese propósito, ¿no? Entonces, el por qué Juan termina en la cárcel, pues había un propósito por el cual él llega a la cárcel, ¿no? Está dentro de los planes del Señor, dentro de la soberanía del Señor, las cuales nosotros no tenemos ningún derecho, y eso entendámoslo bien. Nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar los planes del Señor. Aunque a nosotros no nos parezca, aunque nosotros lo veamos, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? No creo que Dios, siendo un Dios tan bueno, tan justo, permita que sucedan estas cosas. Bueno, nuestra mente pequeña, cuadriculada o triangular, ni siquiera tiene 4 puntas, apenas 3, ¿no? No puede entender, nunca llegará a entender la magnitud de la sabiduría de Dios. Murámonos con esas dudas, hermanos. Comámonos esas dudas. Hay respuestas que no vamos a encontrar en la Biblia. Hay misterios que el Señor no nos ha querido revelar. Y nos dice la Escritura. Las cosas reveladas son para nosotros los hombres. Las cosas que no son reveladas son para Dios. Y nosotros no tenemos que esforzarnos en tratar de descubrir esas cosas que no han sido reveladas para los hombres. ¿Algún día el Señor nos la explicará? Bueno, tenemos toda una eternidad para preguntarle allá al Señor. Y si el Señor quiere respondernos, nos va a responder. Y si no, Él es Dios. Él es soberano. Bueno, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, Juan empieza a cuestionar el ministerio de Cristo.
empieza a cuestionar a Jesús. Debido a que Juan, pues, él lo había presentado. Recuerden que cuando nosotros leímos los primeros capítulos, en donde él habla de Jesucristo, y él dice, le habla a los hombres, ¿no? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. He ahí el aventador está ahí, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles para empezar a ser cortada. Entonces, Juan tenía una expectativa del Mesías, de que iba a venir a hacer juicio en la tierra. Tal vez Juan se olvidó, ¿no? Tal vez se haya olvidado de que las profecías decían que el Mesías iba a venir a sufrir, iba a venir a ser humillado, iba a venir a someterse a la obediencia del Padre, y esa obediencia lo llevaría hasta la cruz del Calvario. Y él no abriría su boca cuando le golpearan. Él no abriría su boca en reacción a la humillación que iba a sufrir. Daniel profetizó que iba a venir como un siervo sufriente. Isaías profetizó que iba a venir como un cordero mudo que iba al matadero delante de los trasquiladores. Se olvidaría Juan de esas profecías. O de repente las había entendido mal, porque también hay profecías que anuncian que Jesús vendría como el príncipe de paz, el cual traerá espada y hará juicio a la tierra, ¿verdad? Lamentablemente la mayoría de los judíos tenían esa expectativa de Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, siendo el pueblo de Dios, nunca prestaron oído al Señor. Siempre que Dios hablaba por medio de sus profetas, el pueblo se levantaba contra los profetas y los apedreaban y los mataban. Entonces, en la mayoría de los tiempos, el pueblo de Dios, escogido por Dios, siempre le ha dado la espalda al Señor. Entonces, esto habría provocado una mala interpretación de las profecías acerca del Mesías, y todos creían que Jesucristo en su primera venida iba a venir a hacer juicio, y todos tenían esa expectativa. Juan también, habiéndolo anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Sin embargo, Juan esperaba que él iba a tomar el hacha que figurativamente él representó, y que iba a empezar a cortar de raíz todos los malos árboles, todo lo malo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Sin embargo, por ejemplo, quienes estaban oprimiendo en ese momento eran los romanos, y Jesús termina haciendo un milagro para el siervo de un romano. Eso se enteró Juan. ¿Cómo es posible? Le está haciendo un favor a nuestro enemigo. Jesús comenzó a hacer milagros hasta a los gentiles. Les habló, comenzó a predicar a los gentiles. Y Juan, ¿cómo es posible? Este no es el Mesías que yo espero. No es el que yo tenía la expectativa. Entonces, Juan, escuchando lo que hacía el Mesías, le envió un mensaje con sus seguidores. Envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Cuando estos discípulos llegan a Jesús, le dicen: venimos de parte de nuestro maestro Juan, y él nos manda a preguntar: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Miren, después de haber visto, Juan vio después de haber bautizado a Jesús, vio que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, como de paloma, se posó sobre él y oyó la voz, porque esa voz fue oída por todos los hombres. Era la presentación oficial de parte del Padre a su Hijo. Estaba presentando a su Hijo oficialmente, abiertamente a todos los hombres, diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y lo comparamos, ¿verdad?, en ese momento, como cuando leímos este capítulo, como por ejemplo cuando
una pareja se casa y el ministro les dice a todos los invitados, he aquí, ahora los declaro marido y mujer, ellos son ahora esposos, y lo presenta a la comunidad, para que todos sepan que ahora hay un nuevo matrimonio, una nueva familia que se está formando. Entonces, lógicamente, salvando las comparaciones, mucho mayor fue la presentación de Jesucristo por parte del mismo Padre, con una voz potente desde los cielos, anunciando que este es el Hijo amado de Dios. Y Juan escuchó eso. Y ahora estaba dudando si realmente él era el que iba a venir. Y le dice, oh, debemos esperar a otro. Y Jesús le responde y le dice, díganle a Juan, cuéntele todo lo que está sucediendo. Y cita una profecía. Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es la expectativa que tenía Juan el Bautista. Y Jesús le sigue diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es lo que prácticamente le está diciendo Jesús a los discípulos de Juan. Cuéntenle, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado las buenas noticias. Afortunado el que no dude de mí. Una exhortada a Juan. Una exhortada a Juan. Quizás esto haya sido lo que haya provocado que Juan termine en la cárcel. Bueno, es una especulación mía. Pero dudó Juan. Dudó de la deidad de Jesucristo. Dudó de Jesucristo. Y bueno, esto es algo que les puede suceder a cualquier persona. Esto no quiere decir de que Juan apostató de su fe. No, no. Simplemente fue una debilidad en su carne, en su humanidad, como podría pasarle a cualquier hombre. Sin embargo, mientras, si es que la gente haya escuchado esta conversación, porque es muy probable que haya sido una conversación abierta, no tenemos referencia de que haya sido una conversación apartada o secreta de la multitud. Sin embargo, si es que la gente haya escuchado este diálogo, probablemente haya estado sacando sus conclusiones como la estamos haciendo en este momento. Uy, Juan dudó de Jesús. ¿Cómo es posible que Juan haya dudado? De repente por eso está en la cárcel también, ¿no? Como dicen muchos, Diosito lo ha castigado. ¿No? Entonces, muchos podrían estar en ese momento cavilando, dudando o cuestionando, incluso acusando y sentenciando a Juan por haber dudado de Jesús, ¿no? Pero era necesario que Jesús le haya exhortado a Juan por medio de sus discípulos, díganle a Juan lo que está pasando y que es bienaventurado los que no hayan tropiezo en mí. En otras palabras, bienaventurado, afortunado el que no dude de mí. Y Juan estaba dudando de Jesús. Y por si alguien haya estado escuchando esta conversación, mientras los discípulos de Juan se iban a darle la respuesta a Juan, ahora Jesús se dirige a la multitud que probablemente haya escuchado esta conversación. Y les comenzaron a preguntar, ¿no? Y les comenzó a preguntar. Y les dice, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿A quién salieron a buscar?
¿Una caña sacudida por el viento? O sea, en otras palabras, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Hierba azotada por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropas finas? Porque esa es la expectativa muchas veces que tenemos nosotros de los hombres de Dios, ¿verdad? Oye, tal predicador. Y entonces, y vemos, tiene buen carro, debe ser un hombre bendecido. Mira, usa buena ropa, Rolex, anillos de oro, cadenas de oro, ternos, ¿no? Lamentablemente, pues, hay un pseudo apóstol que comenzó a decir que un hijo de Dios no puede estar andando con ropas viejas porque no representa a Jesucristo, no representa a Dios si es que anda con una chompa rota o con un zapato con hueco, ¿no? ¿De dónde sacaría este hombre? Bueno, ya sabemos de dónde vienen sus doctrinas. Pero la gente, muchas veces tenemos esa expectativa. Vamos a ver un hombre de Dios. Tiene que ser seguro un hombre que está bien vestido, ¿no? Y eso es lo que Jesús les está echando en cara aquí. Le dice, ¿qué salieron a ver? ¿Salieron a ver hierba azotada por el viento? ¿O a un hombre vestido con ropas finas? Bueno, si quieren buscar a hombres con ropas finas, le dice el Señor, vayan y busquen en los palacios. Ahí están, bien sentados ahí, con sus ropas que no se ensucian. Que no quieren que les caiga un pelito en su solapa, ¿verdad? Ahí están bien guardados en sus vitrinas. Allá vayan a buscarlos. Pero, ¿qué salieron a ver? Les dice el Señor a la gente. ¿A un profeta? Muy bien. Yo les digo que Juan es más que un profeta. Miren, si en ese momento la gente estaba dudando de Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo ahora les está diciendo, Juan es más que un profeta. Hace poco tuve una comunicación con el hijo de un hombre a quien, si Dios permite, en unas horas voy a tener un encuentro con él. Es un anciano. Y desde ya quiero empezar a honrar a este hombre. Este anciano ya está sobre los 90 años. Yo lo conocí cuando yo tenía 10 años. Comencé a escuchar de él. Era amigo de mi padre. Y este hombre, desde que yo lo he conocido, hermanos, siempre lo he visto. Y él vive por mi zona donde yo vivo. Y siempre lo he visto con su guitarrita parado en una esquina. Y se ponía a cantar y a predicar a viva voz el Evangelio. Y entonces, siempre, cada vez que yo iba al mercado, en la esquinita allí, predicando a viva voz el Evangelio. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes saben que he iniciado un programa los jueves a las 9 de la noche. Y me comuniqué con su hijo, logré comunicarme con su hijo. No tenía contacto con él. Y le digo, quiero honrar a tu padre. Y bueno, él tuvo una cierta resistencia, ¿no? Pero yo le dije, mira, la Biblia nos enseña que debemos darle honra a quien merece honra. Y no vamos a caer en alabar a los hombres, ¿no? Sino que por respeto a su ministerio, a su servicio, también merecen ser honrados. Y miren cómo Jesús, el mismo Jesús, hermanos, está honrando a un hombre. ¿Cómo lo está poniendo en alto a este hombre? Porque este hombre, así como muchos hombres, como este anciano que les estoy hablando, en donde ellos no necesitan que se les diga lo que tienen que hacer, simplemente ellos responden a la voz de Dios, al llamado de Dios,
Y lo hacen sin pompa, lo hacen sin tanta publicidad, ¿verdad? Y se paran en una esquina a predicar. A diferencia de otros, ¿verdad? En donde se les hace tremenda publicidad porque va a predicar el Evangelio. El Señor les dice, este hombre que salieron a buscar al desierto, que lo encontraron así, con ropas, es más que un profeta. El versículo 9 dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Yo os digo que es más que un profeta. Y aquí el Señor Jesucristo cita otra profecía. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo anunciaría? Bueno, Dios levantaría a un hombre. Dios levantaría a un profeta. Y desde entonces, hermanos, muchos profetas, incluso antes de Malaquías, muchos profetas comenzaron a investigar, comenzaron a indagar en sus tiempos a los hombres quién de ellos sería el Mesías. Y bueno, lamentablemente ni uno de ellos pudieron verlo, como sí lo vio el último de los profetas. A propósito, el último de los profetas, Juan el Bautista. Y Jesús dice, es más que un profeta. Les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista, por si están dudando de él, cabezones, en otras palabras. Si alguien está dudando de Juan el Bautista porque ha venido ha mandado a sus discípulos a preguntarme si es que yo soy el Mesías, si alguien está dudando de él, yo les digo la verdad, de todos los hombres que se han levantado, ninguno es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas que anunciaron, que predijeron a Jesús, al Mesías, solamente lo vieron de manera espiritual, ¿verdad? Pero Juan el Bautista lo vio con sus propios ojos. La dicha que tuvo Juan no la tuvo Isaías, no la tuvo Moisés, no la tuvo Abraham. Bueno, nosotros vamos a hablar al respecto también, pero de la manera, o sea, el cumplimiento de la venida del Mesías a la tierra, de manera visible a todos los hombres, esa dicha la tuvo Juan el Bautista, el último de los profetas. Sin embargo, dice Jesús, sin embargo, es menos importante en el reino de Dios. El menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Total. A ver, no hay ningún hombre antes de Juan que sea mayor que Juan. Sin embargo, Juan, siendo el más grande de los profetas, no es mayor que el menor en el reino de los cielos. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nosotros. A nosotros que estamos experimentando o hemos experimentado la redención de nuestros pecados mediante la cruz del Calvario. Juan no lo experimentó. ¿Cómo llegaría a ser salvo Juan? Bueno, es materia de estudio que más adelante lo vamos a entender cuando leamos Romanos en esta parte. ¿Cómo llegaron a ser redimidos o llegarán a ser redimidos los que murieron antes de la cruz de Cristo? Pero los que hemos muerto o moriremos después de la cruz de Cristo, estamos experimentando la redención por la sangre de Cristo. Entonces, a eso se refiere el Señor.
Porque los menores, los más pequeños en el reino de los cielos, son aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Mm? Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder. Y han intentado apoderarse de él por la fuerza. En la versión Reina Valera, la que hemos leído, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, muchos dicen, no, solamente los violentos lo arrebatarán. Hermano, tú tienes que ser violento en el reino de los cielos. ¿Y quiénes predican así? Pues los que tienen un carácter recio, ¿no? Eso que no saben dominar su carácter y utilizan este versículo para esconder su debilidad. Oye, ¿por qué eres así, hermano? ¿Por qué no sabes dominar tu carácter, hermano? ¿Por qué eres así tan violento? Es que, hermano, que el reino de los cielos solamente los violentos lo arrebatarán, por eso soy así. Una pésima interpretación de la Escritura. ¿Quiénes son esos violentos que arrebatan el reino de los cielos? No se está refiriendo a hombres fuertes de carácter, hermanos, esos que son capaces de mandar fuego del cielo, ¿no? Así como Juan y su hermano. ¿Se acuerdan? Y lo vamos a leer más adelante. Jesús los envía a otra misión y no los reciben y ellos vienen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿No? De ahí donde se inspiró nuestro hermano Pablo Rosales y dice, manda fuego, Señor. Hermanos, el reino de los cielos sufre violencia. Desde Juan el Bautista. ¿Quiénes son los que están atentando contra el reino de los cielos? En ese tiempo era Herodes. Herodes quiso callar a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por algún motivo meten a Juan en la cárcel. Y estando Juan en la cárcel, pues aquí vamos a ver el por qué Juan estaba en la cárcel. Comenzó a gritar desde la celda, Herodes, la mujer que tú tienes no te pertenece, es la mujer de tu hermano. Y se lo gritaba desde el fondo y seguro que, bueno, era una cárcel tal vez que estaba, sí, era una cárcel real, estaba en el palacio y Herodes estaba ya loco, escuchando todos los días, en las mañanas, en la tarde, Herodes, la mujer que tienes no te pertenece, es la mujer de tu hermano. Y la mujer estaba también molestísima, ¿no? Entonces Herodes mandó matar a Juan. Lo cayó. Esos son los que arrebatan, esos son los que atentan contra el Evangelio, contra el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermanos, se está atentando contra el reino de los cielos, contra la palabra del Señor. Hablamos de la corriente progre, ¿verdad? Es lo que ahora está atentando contra los principios bíblicos, las ideologías que están, los adoctrinamientos que están imponiendo, y ya se dieron cuenta que la sociedad está un poco resistente, los mayores están un poco resistentes, se van a los niños, ¿no? Están atentando contra el reino de los cielos. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿quiénes son los que los van a arrebatar? ¿Los violentos? No. En este mismo capítulo, el versículo 28 y 29, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiénes son los que arrebatarán el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que ingresarán al reino de los cielos? ¿Los violentos de carácter?
los mansos y humildes de corazón. Ellos son los que arrebatan el reino de los cielos. Seguimos. Versículo... ¿Dónde me quedé? 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Miren cómo Jesús está dando término a las profecías. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Entonces, todos los profetas investigaban quién y cuándo vendría al mundo. Y de todos los profetas, Juan logró ver el día que vino el Mesías. Y les dice el Señor, ¿queréis recibirlo? Él es aquel Elías que había de venir. Miren cómo Jesús pone a Juan en el lugar que Juan no buscó. Juan nunca empezó a predicar pensando en un lugar alto que se le pondría. Él simplemente se humilló y comenzó a hacer lo que Dios le envió a hacer, y lo hizo con toda humildad, con toda sencillez, y ahora Jesús lo está poniendo en un lugar que merecía, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación que es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros? Bueno, estaban viendo a Juan y ahora estaban viendo a Jesús, pero esta generación, esta gente, seguían inmaduros, dice el Señor. Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro, ¡hey! Nosotros tocamos flauta y ustedes no bailan. Y otro dice, nosotros cantamos canciones tristes y ustedes no lloran. Total, dice el Señor, viene Juan porque no come, porque está acostumbrado a ayunar. Juan no bebía vino, se había apartado de los deleites de la vida y vestía como vestía, y la gente decía, mira, este está loco, es un endemoniado, ¿no? Pero ahora viene el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, y porque come y bebe, dicen, mira, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Total. Pero dice el Señor, pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. Entonces, ¿en cuál de los bandos estás? ¿En de los que solamente observan a los que predican, a los que viven una vida cristiana, y solamente te dedicas a criticar su vida cristiana? ¿O estás en aquellos que buscan la sabiduría divina y de esa manera compruebas que estás en el camino del Señor? Entonces, hermanos, veamos, humillémonos ante el Señor y pidámosle que nos muestre qué es lo que estamos haciendo. Si estamos observando las Escrituras y estamos cada día tratando de vivir conforme a las Escrituras, o simplemente estamos observando las Escrituras para observar a los demás y empezar a criticar a los demás. Bueno, mensaje suficiente tenemos. El Evangelio se nos ha sido predicado suficientemente. Está en nosotros que vivamos y lo pongamos en práctica. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial,
Grande y misericordioso eres, Señor. Dios, líbranos de ser como aquella generación pecadora que solamente se dedicaba a observar las debilidades de tus hijos. Lo hicieron con Juan el Bautista. Lo hicieron con el mismo Señor, con tu mismo Hijo Jesucristo. Dios amado, hay quienes se han dedicado a observar las Escrituras solamente para comparar y criticar a los hombres y ver quién está andando conforme a la Escritura, conforme a tu palabra. Pero solamente hacen eso, observan a otros, pero no se observan a sí mismos. Señor, líbranos de ser así. Ayúdanos a que seamos de los que nos observemos a nosotros mismos y veamos en qué estamos fallando. Señor amado, no sea que nos llenemos del conocimiento de tu palabra y solamente eso, conocimiento, pero no reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Señor, si este es el momento, sí, este es el momento, Señor, en el que muchos de nosotros debemos pedirte perdón, porque hemos tenido delante de nosotros muchas veces a hijos tuyos hablándonos de ti, pero nosotros nos hemos dedicado a observar sus errores, nos hemos dedicado a observar, Señor, detalles en ellos, en vez de observarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro pecado delante de ti. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a hacer el cumplimiento de tu palabra en cuanto a ser hijos tuyos, a ser hijos usados por ti para la extensión de tu reino. Dios mío, aquí estoy. Toma mi vida en tus manos y úsame conforme a tu voluntad. Usa a cada uno de mis hermanos conforme a tu voluntad, Señor. Obra en nosotros, Señor. Y Dios mío, el obrar en nosotros significa también que pasaremos por diversas pruebas, pasaremos por diversas circunstancias difíciles. Y en este momento hay muchos de nuestros hermanos, tus hijos, que están pasando por esas diferentes pruebas. Todos pasamos por pruebas, pero hay quienes están pasando mayores pruebas, situaciones más difíciles, Señor, ya sea de enfermedad o de cualquier otra situación difícil. Pero, amado, están en el proceso, como lo hemos pasado, lo estamos pasando o lo pasaremos nosotros. Pero en ese proceso, Señor, te rogamos que fortalezcas la fe de nuestros hermanos, que permanezcan firmes, Señor, que no desmayen, que sigan confiando, que sigan mirando hacia ti, Señor. Que no miremos a los montes, como dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no halló el socorro en los montes. Halló su socorro en ti. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, que nuestras miradas estén puestas en ti. Que alcemos nuestros ojos al cielo para que podamos hallar ese socorro, el oportuno socorro, Señor, que necesitamos en estos tiempos de prueba, que tus hijos necesitan en tiempo de prueba, Señor, que aquellos que están pasando por circunstancias difíciles necesitan hallar en ti, Señor, el descanso, el oportuno socorro para sus almas, para sus vidas. Provee, Señor, lo necesario para que puedan soportar, Dios mío, el proceso y salir triunfantes, Dios mío. Dios, en tus manos están nuestras vidas. Señor, también te rogamos por nuestros familiares, amigos, vecinos que todavía no te aceptan, que todavía no rinden sus vidas a ti. Dios mío, obra en sus corazones, ten misericordia de ellos. Que no seamos nosotros tropiezos, Señor. Que no suceda que tal vez no quieran humillarse ante ti porque están viendo en nosotros
un impedimento. Perdónanos, Señor, si estamos actuando de esa manera. Líbranos de ser piedra de tropiezo para alguien. Señor, te rogamos por ellos, que alcancen también la salvación, que tu Espíritu Santo los traiga a convicción de pecado y los mueva a arrepentimiento, Señor. Te rogamos también, Señor, por nuestros pastores. Desde aquí, Señor, te pedimos por aquellos siervos tuyos, Señor, que se levantan delante del pueblo a predicar tu palabra. Dale sabiduría, Señor. Dales cada día, llénalos cada día más y más de ti. Y también, Señor, dale fuerza. Renueva sus fuerzas, Señor, físicas. Porque debemos reconocer que hay un desgaste físico, Señor, en esta labor. Pero ellos están allí, valientes. Ellos están allí, Señor, decididos a entregar sus vidas a ti, en cumplimiento de su llamado. Amado Dios, dale sabiduría, fuerza y bendición, no solamente para ellos, sino también para su familia, para sus hogares, Señor amado, que ellos puedan cada día ser fortalecidos. Que prediquen tu palabra, Señor. Que prediquen tu palabra, Señor amado. Te rogamos también por nuestras autoridades, Señor. No nos cansaremos de pedir por ellos, desde nuestro presidente hasta nuestros gobernantes locales. Cada uno de ellos necesitan de ti. Necesitan conocerte, necesitan humillarse delante de ti. Necesitan reconocer de que hay un soberano Dios por sobre todas las cosas. Y que de ti proviene la sabiduría y la capacidad de poder gobernar bien una nación, de poder gobernar bien una región, de poder gobernar bien una provincia. Señor, es la única forma, la única manera. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de sus almas, Señor. Y por último, Señor, te pido por mis hermanos que cada día nos acompañen. Que cada día, Señor, somos parte de este proyecto, que somos parte, Señor, de este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser edificados cada día en tu palabra. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos por permitirnos este tiempo. Señor, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. No ha llegado el momento. Agradecido al Señor, hermanos, por su palabra en esta mañana y también por cada uno de ustedes por su compañía. Estimada Nancy Pajuelo, Dios la bendiga. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, mamá. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Ana Lucero Segarra, Dios bendiga, hermana. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Rosmil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Viviana Sánchez Lama, hermana, bendiciones. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. Josué Abanto, estimado hermano, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. María Esmelda Torres Vega, Dios bendiga. Gabriel Randall, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Fiorella Natalie Guillermo, prima, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Tenemos también Zoila Medina Orihuela, hermana, Dios bendiga sus vidas. Por aquí a ver si alguien... Bien, a todos los que de alguna u otra manera se unan a la transmisión durante el día, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Esmeralda Siccha Nolasco, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Luisa Quipuscoa, Dios bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. Que la gracia del Señor sea sobre cada una de sus vidas, estimados hermanos. Mañana domingo, si Dios lo permite, a la misma hora, 7 de la mañana, estamos uniéndonos para seguir meditando en la palabra del Señor. Hasta entonces, bendiciones. Me da la bonanza. No te puedo mirar.
y tierra.